Bueno, en primer lugar le vamos a ceder la palabra a Florencia Pellerman, de la subsecretaria de Educación. Hola, bueno, buenas noches a todas, a todos. Bueno, primero feliz cumpleaños, aunque sea atrasado. Además de feliz cumpleaños, primero quiero decir que manda muchos saludos Ivana Pérez, la secretaria de Extensión, que no pudo venir y que no es solo una formalidad que tuviera que estar la secretaria, sino que Ivana estuvo muy involucrada desde siempre en relación al programa. Quería venir, así que pensamos un poco juntas qué comentar rápidamente en este cumpleaños. Sobre el programa y sobre el vínculo y el trabajo con las empresas recuperadas y con las organizaciones van a hablar seguramente los compañeros y las compañeras y todos ustedes. Y nosotros queríamos traer un poco qué significado tienen estos 20 años de trabajo para la facultad y para cómo nosotras entendemos y nos imaginamos una universidad, como suele decirse un poco en eslogan en general, comprometida con los problemas nacionales y sociales. Y esto, en este caso, como en muchos, como decía Andrés, no es un eslogan, es la realidad, ¿no? Este programa surge, no voy a decir una historia del programa, sí un poco, bueno, igual me escuchan, ¿no? ¿Se escucha? Mejor. Me retumbo a mí mismo. Bueno, nada, pensar un poco o recuperar que este programa surge en un momento del país particular, como es el 2002, que no creo que haga falta reponer acá, y también surge en un momento particular de la Facultad de Filosofía y Letras, en los que se produce un cambio de gestión institucional de la facultad. Y ese cambio, entre otras cuestiones, trae la intención de poder discutir, poner en debate cómo históricamente, desde la reforma del 18, se había pensado y además se había materializado en las relaciones, los vínculos, no le quiero poner un concepto, así que así en general, los vínculos entre las instituciones universitarias y otras organizaciones e instituciones que no son las universitarias. Este modelo clásico en general había sido de un vínculo unilateral, un vínculo en el que la universidad se paraba en el lugar del saber legítimo y en los vínculos que entablaba o que construía había una relación jerárquica, o hay todavía, porque este modelo no se fue, una relación jerárquica, ¿no? Una universidad que baja, se decía incluso en una época, que baja al territorio, como una arriba y una abajo, que lleva altruistamente los saberes producidos en las casas de estudio a aquellos sujetos y colectivos que no tienen saberes legítimos y que solidariamente la universidad les dona. Y desde ese momento, en la configuración de esa gestión, pero que seguimos construyendo, o siguieron, y después yo seguí construyendo cuando llegué, empezamos a imaginar, junto con otras universidades de Argentina y de otros países, sobre todo en Latinoamérica, otra forma de ese vínculo, que tiene antecedentes previos al 2002, pero que en estos años se fue consolidando. Y que es poder pensar en cómo nos encontramos con todos esos otros actores desde un lugar, voy a decir horizontal, está un poco quemada la idea de horizontalidad, pero la voy a traer igual, pero sí en un lugar en el que todo lo que sucede, las experiencias, esos sujetos, esos colectivos y también los sujetos que transitamos la universidad, ponemos a disposición de una producción conjunta todas esas experiencias, ¿no? Perdón, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y me sale el Freire. Bueno, y un poco eso vino a
impulsar fuertemente el programa Facultad Abierta en el momento en que se constituye, ¿no? Que no fue de un día para el otro y no fue que un día se levantaron 4 y dijeron che, hagamos un programa con las empresas recuperadas, sino que más bien es la institucionalización de procesos que venían sucediendo en la facultad, en ese proceso de cambio de gestión. Por ejemplo, la creación en el marco de la facultad de la Secretaría de Transferencia y Desarrollo, que viene a poner fuertemente en discusión la idea de transferencia mercantilista de los 90, del neoliberalismo, y a pensar la transferencia en términos de las necesidades sociales. En esos años también, y en paralelo un poco a la creación del programa Facultad Abierta, empieza en principio como por abajo, ¿no? Como iniciativas más artesanales, podríamos decir, espacios de investigación y espacios en cátedras, en materias en las que estudiantes muy interesados en salir un poco de la facultad y ver qué pasaba afuera en esos años, además de mucha crisis, pero también de mucha organización popular, y docentes e investigadores que favorecieron eso, que lo incentivaron y que se empezaron a tejer, ¿no? Como ideas, experiencias, al principio acotadas a cátedras y grupos, y que después fueron tomando forma institucional en proyectos de investigación interdisciplinarios, incluso con otras facultades, en la Secretaría de Transferencia, en otros espacios y en particular en Facultad Abierta como programa, ¿no? Que entiendo, por ahí me equivoco, después me corrigen, que en principio no tenía la intención, o sea, en principio no fue directo al trabajo con empresas recuperadas. Andrés me dice, ¿sí lo voy bien? No, sí, muy mal. Está bien. En principio no fue directo al trabajo con empresas recuperadas, sino que tal como hoy podemos conceptualizar que entendemos que debería producirse, construirse, lo que hoy llamamos la construcción de la demanda, en realidad fue surgiendo a partir de esto de poder ir a ver qué pasaba, pero no ir a ver qué pasaba y a decir cómo se soluciona, sino ir a ver qué pasaba y empezar a entablar vínculos y construirlo con esos otros. Eso que pasaba y qué se podía hacer al respecto. Quiero destacar también que el programa Facultad Abierta, bueno, fue acotando su objeto, podríamos decir, y sí construyendo fuertemente esos vínculos con pues las empresas recuperadas, con sus trabajadores y sus trabajadoras, en ese diálogo, pero también poniendo en diálogo y poniendo en tensión también las lógicas tradicionales de producción de conocimiento y de enseñanza. Y quiero destacar en particular desde la Secretaría de Extensión que el programa fue uno de los primeros espacios de la facultad que se animó a armar un seminario de prácticas socioeducativas territorializadas, que es el dispositivo que tenemos desde el 2017 en la facultad, dentro de los planes de estudio, o sea, dentro de las carreras y de las trayectorias educativas de los estudiantes, en la que, espacios en los que proponemos otra propuesta de formación que incluye o integra, decimos, la formación, pero junto con esas experiencias con otros y esos trayectos con otros, y también la coproducción de conocimiento entre todos esos actores, incluidos los estudiantes. Facultad Abierta participó varias veces de ese programa, con lo cual siguió, estoy hablando ahora de 2017, con lo cual del 2002 al 2017, que cumplía 15 años, no sé si lo festejaron. Estamos por un libro de trabajo, recuperando trabajos de los seminarios que habíamos dado. Ahí está. Para la experiencia de seminarios socioterritoriales. Ahí está, espectacular, cierra todo, no sabía. Nada, incorporándose, ¿no? O sumándose y trayendo su propia experiencia y su propia propuesta a este nuevo dispositivo, de los dispositivos que seguimos intentando construir en la facultad en pos de democratizar la formación, el conocimiento e integrar estas tres patas de la facultad. Y lo último, que se habló en el panel en la apertura, así que no me voy a extender, pero esto lo que pasó en estos últimos años, a partir de que el programa participa de lleno, digamos, integrándose a distintos dispositivos del INAES en el 2020, fue todo en el 2020,
viene también a interpelar y a interpelarnos como facultad en un proceso que también veníamos construyendo, pero que este caso es particularmente representativo, de cómo esas articulaciones con organizaciones e instituciones desde la facultad, estas propuestas de integrar la producción de conocimiento, la formación y esos vínculos, puede también encontrar un lugar y también poner en tensión al Estado como espacio de lo público y de lo común, ¿no? Y también, ¿no?, muchos años, durante muchas décadas, la universidad, desde la perspectiva desde cierta perspectiva de la autonomía universitaria, ha visto al Estado como el enemigo, ¿no? Y sin dejar de tensionar ese vínculo, desde la facultad nos parece sumamente interesante poder generar esas articulaciones en los contextos en que eso es posible, hay contextos en los que no es posible, y entonces, bueno, este proceso de facultad abierta hacia participar de eso también da cuenta de este proceso de también 20 años que venimos recorriendo en la facultad desde la propuesta institucional. Así que nada más, no lo voy a hacer más largo, sí quería traer el reconocimiento de la facultad y bueno, feliz cumpleaños. Me hubiera gustado participar más del debate, pero como quieras. Bueno, en principio agradecer la invitación, y por si alguno, sé que acá hay muchos compañeros que militamos juntos durante mucho tiempo, yo pertenezco a una cooperativa que el lunes cumple 30 años, y que con otros compañeros hemos formado una federación que fue FEDECABA. Así que en festejo de estos 20 años nos pusimos a hacer algo y nada, lo quería compartir con ustedes de cuál es la visión que teníamos. Dice, esta celebración de 20 años del programa Facultad Abierta es muy significativa. Hace 20 años la Argentina había estallado en 1000 pedazos. Después de 10 años de convertibilidad y menemismo, la mitad del país en la pobreza y las tasas de desocupación daban cuenta de la destrucción del aparato productivo. Estos 20 años dan cuenta de ese proceso de unión entre la universidad y la autogestión. Por eso hace unos días, cuando se festejaron los 20 años de Chilavera en Pompeya, donde este programa que creado en esta facultad se extendió comprometiendo a todo el territorio a acompañar la recuperación. Desde FEDECABA valoramos cada relevamiento, cada informe, cada actividad, cada material de formación, porque sabemos que nuestras asociadas nuevas cuando nacen lo reciben, porque hemos visto a nuestras cooperativas en pandemia buscar la ayuda del Estado en esa guía de políticas públicas que construyó el programa, pero sobre todo porque siempre desde nuestra formación en el 2015 hemos participado y apoyado también el Encuentro Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es algo también de la universidad. Está abierta, perdón. Una universidad vinculada con la autogestión y el cooperativismo implica compromiso, implica transferencia de saberes y conocimiento y reflexión sobre los procesos y las dinámicas que tienen nuestras cooperativas y que necesitan apoyo, conocimiento, formación para su desarrollo, y un cooperativismo de trabajo comprometido con la universidad implica valorar su rol, su aporte, respetarlo y entender que hay mucho que se produce en estas aulas que deben llegar a nuestros puestos de trabajo.
El mundo se está transformando aceleradamente y el capital se reproduce desprendiéndose de la mano de obra a pasos agigantados. Por eso surgen fenómenos como el de la economía popular, la cooperativa de trabajo, en definitiva la autogestión. Cuando los patrones abandonaban las empresas, fuimos los trabajadores los que pusimos el hombro en la responsabilidad de gestionarla y reconocer que desde el principio la facultad estuvo presente. Pero hoy, con más de 400 recuperadas, tenemos nuestro desafío por seguir contagiando esta forma de entender el trabajo, siendo artífices del mismo y transformar las relaciones con el medio ambiente, con la explotación que se hace del hombre por el hombre. En definitiva, son las relaciones que consolidan un proyecto nacional que hay que recuperar. Esto en parte también renueva parte de las discusiones que veníamos teniendo muchas veces y que en momentos bastante difíciles de nuestro sector, fundamentalmente allá antes en la época del macrismo, nos habíamos reunido unos cuantos compañeros en la cacerola y se había armado un documento donde habíamos hecho todo un análisis de cuál era el salto cualitativo que tenemos que empezar a dar para empezar a transformar toda esta sabiduría que tienen los trabajadores para producir, pero poder fortalecerlos en las otras sapienza que hace falta para poder desarrollar y poder desarrollarse dentro de este sistema capitalista, porque esta es otra de las cosas que hace un rato se estaba discutiendo y que pude captar ahí. Digo, el capitalismo nos impone sus propias reglas, nos hace jugar dentro del sistema como ellos quieren. Es muy difícil. El esfuerzo que yo recuerdo desde cuando se empezó a formar el movimiento de empresas recuperadas, mucho tiempo que en la universidad se animaba, el hecho de poder vincular cooperativas con cooperativas y trabajar en conjunto es trabajoso, es difícil, mucho hace el sistema para que no se produzca, mucho hace el sistema para que no haya crédito, para no tener posibilidad de tener crédito, y mucho menos la recuperada, ¿no? La recuperada, para poder sacar un crédito le van a mirar de arriba abajo y hay cosas que siempre le van a faltar. Entonces, una síntesis para no aburrirlo, porque muchos se quieren ir a cenar y a dormir. Esto era en parte lo que le habíamos armado y darle todo nuestro reconocimiento a los compañeros que siempre han estado apoyándonos. Y nada, un abrazo grande de parte de todo FDK. tener un lugar donde vendan sus productos, porque no teníamos dónde venderlos.
desde hace casi 20 años estamos compartiendo con la comunidad de esta facultad acá, produciendo. Ahora, como muy bien dijo la vicedecana, esto puede tener continuidad en un proyecto común para el comedor, para los estudiantes y para toda la comunidad de la facultad. Y la verdad es, por eso, permítanme celebrar con ustedes, traerles un abrazo enorme de todos los trabajadores de la cooperativa La Cacerola, agradecerle a esta Facultad de Filosofía y Letras, a todos ustedes, a Andrés, a Natalia, a Javier, a todos. Gracias a ustedes pudimos transitar ese año terrible, hasta que pudimos recuperar las viandas, pudimos mantenernos de pie, pudimos seguir avanzando junto con Facultad Abierta y con tantos compañeros, pensando, como muy bien insistía ahora Hugo, esa tarea tan importante de pensar juntos. Pero también este equipo de investigadores nos demostró que la construcción de trabajo autogestivo y cooperativo también se hace en la pelea de todos los días, en la solidaridad concreta, poniendo el hombro con hombro con los que estamos construyendo. Así que gracias a todos ustedes en nombre de toda la cooperativa La Cacerola. Y luego dos reflexiones sobre otros aspectos fundamentales. El tema de la construcción, otras cosas que nos marcaron tremendamente. Hay compañeros de La Cacerola que todavía se acuerdan de ese famoso viaje a Venezuela. Todo un grupo logramos, ese año habíamos tenido utilidades y dijimos vamos a aprovechar para que pueda ir una delegación importante. Nunca se olvidan de lo que pudieron participar mucho o poco, pero nunca se olvidan de ese viaje, de lo que aprendieron ahí. Tan importante hoy en día con un mundo que es una amenaza tremenda para los trabajadores de todas partes, para la humanidad toda, más que nunca la importancia de unirnos internacionalmente frente a este escenario tremendo y desafiante. En una región donde el triunfo tan complejo de Lula en Brasil también nos pone ante nuevos desafíos, nuevas tareas. Así que poder de alguna manera participar en todo ese proceso y seguir aprendiendo y seguir haciendo es algo fundamental también a celebrar, y por lo cual es otra razón para festejar estando hoy aquí. Y por último, me quiero referir a otro tema que también ha sido pionera Facultad Abierta, en la tarea decisiva de también en nuestro país tratar de construir unidad de los trabajadores, de todos los trabajadores, de los sectores populares. En julio de 2019 logramos armar un foro federal de la economía autogestiva, cooperativa y popular, que fue muy importante, creo. Fue un espacio de debate, de pensamiento, de construcción de programa, de construcción de unidad, donde estuvimos las cooperativas, pero también había trabajadores de muchos sindicatos, donde logramos de manera muy importante algo que yo siempre lo había escuchado, sobre todo a través de Andrés, pero era algo que caracterizó también al programa: la necesidad de unirnos con los trabajadores de la economía popular. Y eso se logró, no todos, por supuesto, pero una parte importante de ellos estuvieron también ahí. Fueron pasos muy buenos que supimos dar. Después vino la pandemia y fuimos muchos casilleros para atrás. Es un gran desafío que tenemos. Pero yo creo que justamente la alegría inmensa que recibí cuando Andrés me contó y me transmitió la información de que se iban a hacer estas jornadas, hoy y mañana, aquí en esta facultad, porque es un nuevo intento
frente a todos los casilleros que fuimos para atrás, otra vez empujando de Facultad Abierta para ayudarnos a recorrer ese camino hacia la articulación, hacia la unidad, hacia la construcción de acción y de propuesta, de programa, de pensamiento, de todas estas cosas que hay que articular. El 17 de agosto pasado hubo también un hecho muy importante que hemos protagonizado una parte de las cooperativas con sectores los más combativos, los más jugados de los sindicatos. Eso fue un hecho importante también. Había sucedido algo muy interesante, que los compañeros de Levita y de un par de organizaciones también un poco más pequeñas participaron en las reuniones preparatorias y se comprometieron a buscar todo lo que nos unía para seguir adelante. Después metió la cola las malditas internas, que como sabemos, y entonces porque si pasos sí o pasos no, terminaron yéndose, dando un paso para atrás, y fueron a hacer un acto separado ahí en el Gran Buenos Aires. Pero yo creo, me quedo con eso que el propio compañero de Levita lo dijo ahí: busquemos todo lo que tenemos en común. Hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, dijo, pero busquemos todo lo que tenemos en común para tratar de avanzar juntos. Y yo creo que tenemos que tomar esa palabra y volver a insistir en la necesidad de articular al conjunto de los trabajadores. Y estas jornadas que se hacen acá, aunque lamento mucho por ahora no haber visto a los compañeros de Levita, pero ha estado un referente importantísimo de ellos como Alexander Roy. Se está haciendo toda una reivindicación común del sector. Esos son pasos importantes también. Y me hace tener esperanza una vez más de que toda la jornada de mañana y todo esto va a ayudar a que llegamos adelante, demos algunos pasos de vuelta en el camino que nos había marcado el foro de Ferrocarril Oeste. Por último, quiero decirles que también nos falta avanzar mucho en la construcción de la unidad de nuestro sector más chiquito, digamos, las cooperativas de trabajo. Casi no hemos estado viendo en estos tiempos terribles de pandemia y recién estamos reaccionando. Hoy, estar acá, gracias también, gracias a Facultad Abierta, a Andrés, gracias a todos, me vuelvo a encontrar con muchos que hacía tanto tiempo que no los veía, así que felicidades, carta Facultad Abierta, felicidades a todos, gracias, volvemos a encontrarnos, estoy seguro de que este encuentro de hoy va a fructificar en muchos encuentros más que estamos necesitando. Gracias a todos. Que tardé mucho tiempo en llegar acá. Tal vez sea una autocrítica. 20 años de cumpleaños para poder llegar. Pesada carga. Encima, como trabajadores de la carne, de frigoríficos, de poder llegar y estar con ustedes, estar con todos ustedes. Quizás los prejuicios, lo que sea, hacía de que los trabajadores, los obreros de la carne, no pudiéramos llegar a la cátedra abierta, pero sí leímos algunos libros, nos apoderamos de algún conocimiento, le robamos conocimiento
Y eso es importante, porque nuestra lucha diaria contra el capital, contra todo lo que nos quieren desconocer como sujeto, es importante haberlo leído. Y es importante la tarea que ustedes hicieron. Y es importante estar acá, estar con Silvia, que nos conocemos de años, de batallas, con Hugo, con el compañero del Chaco, que nos conocimos desde antes del 2004, o sea que son años de pelea, y haber estado tratando de impulsar un proceso de producción y comercialización social en la carne, en una industria que está manejada por la cartelización y hasta el crimen, podría decir. Hemos trabajado durante tanto tiempo y hemos podido sobrevivir y pasar de un frigorífico en 1994 en Chaco, la CTC, que acá el compañero la conoce muy bien, el compañero textil, a Yaguané, la primera experiencia recuperada de una SA, y a Frigocarne, donde yo venía, de haber sido uno de los primeros frigoríficos, y ahora somos 12 frigoríficos en el país que estamos produciendo y comercializando carne a nivel social. Es importante poder estar acá, discutir con Andrés como venimos discutiendo hace tiempo, no discutir para pelear, para provocar el pensamiento, provocar el interrogatorio, provocar la necesidad de respuestas que tenemos que encontrar para ver cómo hacemos para avanzar en un proceso de transformación en serio. Porque estamos hablando que hemos podido comercializar, pero hemos iniciado un proceso de comercialización en la carne sin capital de inicio. El único capital que teníamos era el capital de nuestras manos. Y el Estado no nos proveyó capital de inicio, que lo tuvimos que hacer con la lógica tradicional de la industria cárnica, es decir, con matarifes ocultos que faenaban con nuestra propia matrícula, arriesgando irregularidades en el proceso productivo y cambiando de un patrón, de comercializar con un patrón que estaba todos los días a uno que era un matarife, que iniciaba una nueva época de transición y de comercialización distinta, donde nos buscaban y nos hacían insistir para poder no pagar determinadas sanciones que nosotros teníamos. Y de fondo estaban porque nos usaban de una manera diferente. Pero nosotros, los negros, los NBA, como decía, ¿saben qué era eso? Negros, borrachos y analfabetos. Los NBA pudimos salir y pudimos demostrar que con comercialización propia se puede producir de una manera diferente, que podemos llegar a sostener un trabajo que en un principio fue hasta de autoexplotación, pero que después fue un proceso de producción independiente, sostenido por los trabajadores, en una producción propia, donde cada día vamos por más. Con Andrés estuvimos dando un curso hace poco tiempo y planteamos los interrogantes que se abrían a partir de generar una estrategia de comercialización diferente. Hoy lo escuchaba a Roy y no quise entrar en responder algunas cosas en las que no estoy de acuerdo que dijo y que sí se puede discutir mañana quizás en comisión de producción y comercialización, por ejemplo. Nosotros
seguimos sosteniendo, de alguna manera, que seguimos siendo sujeto transformador de cambio, que la clase obrera no ha desaparecido a pesar de que está limitada en número y que el capitalismo ha avanzado de tal manera, pero que no nos puede haber eliminado como sujeto. Esta es una discusión de fondo que habrá que darla en algún momento. Tendremos que encontrar alguna respuesta para todo esto. Creo que tardé en 20 años acá, pero podría venir a discutir más estos puntos. Podría venir a discutir a dónde estamos parados, cuál es la forma de producir y de comercializar que tenemos que tener ahora. Nosotros, por ejemplo, por ataques de sectores ligados en algún momento al gobierno, tuvimos que modificar una federación y armar una federación de alimentación. Le fue peor, porque es estratégico la alimentación. Antes éramos nada más que de carne, frigoríficos, y ahora nos extendimos a alimentación. Restaurantes, supermercados, vamos un poco más allá en el proyecto de la federación y estamos buscando acercarnos más al sector campesino, que tendría que producir de alguna manera algo que todavía no logramos en la coordinación de 10 o 15 años, lograr que ellos vendan ganado a los frigoríficos recuperados. Todavía no pudimos. Ahí estuvimos hablando hace un rato con Rolly para ver cómo podemos sentarnos a discutir todo esto también, para armar estrategias de todo esto. Difícil camino nos espera y difíciles discusiones que vamos a tener, Rolly. Pero lo importante es empezar a armar esta discusión. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué y para qué también? Establecer los parámetros que necesitamos para decir que somos sujetos transformadores, que tenemos que lograr habilitar de alguna manera mayor posibilidades concretas en los gobiernos de nuestras plantas, de las plantas aliadas en la Federación de la Alimentación y en lo que hay que construir con otros compañeros de la CTA, con la que estamos viendo, por ejemplo, puntos de venta para poder poner carne o poner otras cosas. ¿El capitalismo ha vencido? ¿El pensamiento único nos ha derrotado? No. Nosotros decimos que no, que seguimos vivos, que seguimos sobreviviendo y que hemos recuperado solo una pequeña parte por la que cayeron más de 30.000 compañeros en este país y que por ello vamos a seguir. Que por esos compañeros que no están, ellos son los que nos dan fuerza para poder seguir intentando modificar esta realidad. No queremos diagnóstico nada más, como decía el viejo Barbudo, queremos transformar la realidad. A eso apuntamos, celebrando los 20 años de la Facultad Abierta, de toda esta experiencia, y le decimos que ahora nos van a tener que aguantar discutiendo adentro. Y que espero que podamos entre todos encontrar respuestas a los interrogantes que tenemos productivos y de comercialización. Gracias por estar y gracias por dejarme hablar.
Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Yo llegué tarde, pero con tiempo como para escuchar a Silvia, con la que para los que no nos conocen, contarles que compartimos infinidad de proyectos en nuestra organización de segundo grado, formada a partir de toda esta experiencia, y ahora un proyecto muy lindo que también les voy a contar, y al Vasco Huidobro, y la verdad que cómo no abundar en elogios para con los compañeros de Facultad Abierta, que son parte de la historia de este movimiento autogestivo en la Argentina. Iba a decir quizá, no quizá, los primeros y los únicos que vivieron al proceso con el carácter de observadores, justamente en su carácter de profesionales y analistas académicos, pero a la vez involucrándose de manera genuina porque se sienten y son trabajadores como nosotros. Y nosotros no dudamos en plantear que el programa Facultad Abierta fue columna vertebral del movimiento, porque los trabajadores necesitábamos sin ninguna duda el acompañamiento de la universidad. Una universidad que también tiene sus vaivenes, sus internas, sus compromisos y que por dentro está ganada por el capital, claramente, y que encuentra en compañeros como los del programa aquellos compañeros trabajadores que hacen que la universidad efectivamente tenga sentido e interactúe con un movimiento que necesitaba sí o sí de la universidad. A partir de ese momento, todo lo que hicieron los compañeros para nosotros fue vital. Yo pertenezco a la cooperativa del Hotel Bauen. También me va a tomar unos minutitos para contarles el territorio del Bauen y el cierre del Bauen en plena pandemia. Pero no quería dejar de agradecerles a los compañeros, a los chicos con los cuales entablamos una amistad después de tanto tiempo y nos sentimos no solo compañeros sino amigos y nos preocupamos por cómo estamos ya en lo personal y disfrutamos del trabajo que hacen y esperemos que este 20 aniversario sea el primero de muchos 20 aniversarios hasta llegar a los 100 con los compañeros que todavía no han nacido pero que van a continuar con este movimiento, así que desde ya muchísimas gracias. Les decía que yo me veo en la obligación de contar mínimamente, sin aburrir el derrotero del Bauen, porque el Bauen fue una cooperativa símbolo del movimiento, y para entrar directamente en la explicación acerca de su final, para aquellos que no la conocen, les podemos contar, los compañeros lo vivieron junto a nosotros, sobre todo con la publicación del libro de la cooperativa, que durante 2018 y 2019, a posteriori de la sanción de la ley de expropiación por la que peleó todo el movimiento desde 2001 hasta acá y que efectivamente logramos el Congreso de la Nación, algo que yo rescato y creo que por ser contemporáneos con el proceso no logramos dimensionar, porque suele ocurrir eso, todos los que protagonizamos historias de cualquier tipo y somos contemporáneos con hechos que efectivamente son históricos, tenemos ese problema por estar en medio de la pelea, pero la Ley Nacional de Expropiación aprobada por el Congreso de la Nación, que declaraba de utilidad pública el hotel de Callao 360 y lo otorgaba en comodato a los trabajadores del Bauen, fue algo excepcional y que vamos a reivindicar por los siglos de los siglos, porque solucionaba dos cosas. Primero, la posesión legal de la cooperativa sobre el inmueble, que era nuestro talón de Aquiles, y recuperaba para el Estado parte de su patrimonio, porque ustedes recuerdan que la pelea nuestra era dejar en claro que ese hotel era parte del patrimonio estatal y que por la desidia político-estatal había quedado en manos de aquellos que se lo apropiaron sin pagar un peso del crédito, toda aquella historia que contamos infinidad de veces. Entonces la ley solucionaba nuestro problema, pero a la vez devolvía ese patrimonio a manos del Estado que era efectivamente el dueño, porque todo nuestro proceso está marcado por la tensión entre el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Y en el caso del Bauen, nosotros discutíamos la propiedad, pero no como en el 99% de los casos de recuperaciones de empresas, sino que decíamos, che, acá discutimos la propiedad, pero dejamos en claro que este edificio es del Estado, no es de esta gente. Y la cooperativa cumple el rol de generar su propio trabajo para aquellos compañeros que habían trabajado en el hotel y se habían quedado sin laburo, pero además hacer que el Estado recupere parte de su patrimonio. Entonces la ley es muy importante y es un hito que vivimos con los compañeros en todo momento, que vamos a reivindicar y que yo llevo como un trofeo. ¿Vieron cuando uno siente que tiene una medalla por haber ganado algo? Bueno, logramos esa ley en el Congreso de la Nación. ¿Qué ocurrió? Macri la vetó rápidamente, en el plazo que el Poder Ejecutivo tiene para vetar una ley, la veta,
y a partir de ahí se hizo imposible volver a juntar los votos para refrendar aquella ley, sancionándola nuevamente y dejando sin efecto el veto presidencial. ¿Qué hizo el macrismo? Empezó a pegarnos en el lugar donde efectivamente más le dolía a la cooperativa, que era afectar su circuito comercial. Nosotros, aún con el veto, podríamos haber estado en el hotel trabajando 100 años más, porque vivíamos del trabajo del hotel. ¿Y qué hizo el macrismo? Empezar a clausurarnos y a ponernos trabas en el funcionamiento a partir de 2018 todo el tiempo. Durante 2018 y 2019 estuvimos más clausurados que trabajando. Violamos, como no podía ser de otro modo, sucesivamente las clausuras, al punto que no nos quedaban compañeros para hacer las probation, para sanear las contravenciones que significaban cada violación de clausura. Tenemos anécdotas hermosas en relación a las probation porque, es más, las hacíamos con gusto. Un aparato importante donado al Hospital Rofo, miles de pesos en pañales para jardines maternales, y la directora diciendo: no, gracias chicos por hacer esto, pero no hagan tanto lío, digamos. Bueno, parte de lo simbólico que tiene nuestro movimiento. La cuestión es que llegamos clausurados y afectados seriamente en el funcionamiento comercial del hotel a fines de 2019, con la esperanza de que el cambio de gobierno nos diera ese oxígeno, que efectivamente nos empezó a dar en el verano del 2020 y llegó la pandemia. Nos reunimos en asamblea el 19 de marzo del 2020 y decidimos, como calculo que todos nosotros pensamos, que esto duraba 15 días, un mes. Un grupo de compañeros se pusieron a hacer el aislamiento en el hotel, aquellos compañeros más jóvenes que no tenían la responsabilidad de mantener a sus familias, a sus hijos, y el hotel dejó de facturar el 20 de marzo de 2020, casi como esa desaceleración de venir con el coche a 100 km por hora y chocar con una pared. Nos sentamos sobre los fondos de la cooperativa, que no eran pocos, y empezamos a transferir semanalmente todos los ahorros de la cooperativa para que cada uno de los trabajadores de la cooperativa pudiera hacer el aislamiento, y nos quedamos sin fondos. Para agosto no teníamos un solo peso. Habíamos transferido todo el dinero con el que contábamos, pero habíamos acumulado todas las deudas, porque imaginen haber dejado de pagar todo: proveedores, servicios de saneamiento respecto de ascensores y mantenimiento, servicios de hidrantes, matafuegos, pólizas de seguro, absolutamente todo en un hotel de 20 pisos, 2 subsuelos, que se convirtió en una bomba de tiempo. Tuvimos un accidente en la sala de máquinas, un compañero casi pierde la vida, tuvimos el acecho aún en plena pandemia de peritos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad para determinar qué era lo que había ocurrido. Y estábamos a punto de quebrar, y además sabiendo, porque se sabía, que en el ambiente turístico hotelero el turismo receptivo iba a continuar cerrado durante todo 2021. Y efectivamente fue así, porque se reabrió en noviembre de 2021. Los agencieros, los mayoristas de turismo con los que trabajábamos nos decían: ojo chicos, que esto está muy complicado. Los 3 rubros que nosotros teníamos eran quizás los más afectados: hotelería, gastronomía y eventos. Decíamos medio en broma que nos faltaba tener una canchita de fútbol 5 para tener la cuarta actividad económica absolutamente prohibida en pandemia. Y cuando estábamos a punto de quedar inhibidos y empezamos a tener problemas con aquellos proveedores que, como contaba el Vasco recién, como contó Silvia respecto de los inicios de la cacerola, habían sido parte del proceso del Bauen, porque nosotros reconstruimos una cadena de proveedores que la vieja patronal había destruido. Y la confianza de esa gente, pymes, compañeros del movimiento cooperativo, pequeños emprendedores, no podía ser traicionada por nosotros, porque ellos habían depositado la confianza en la cooperativa. Y empezamos a pensar primero en vender parte del mobiliario, y vendimos parte del mobiliario. Les hablo de deudas millonarias, estábamos en septiembre del 2020 debiendo alrededor de 50 millones de pesos. Y proyectando una deuda de más de 100 millones a 2021. Y empezamos a pensar aquello que jamás se nos hubiese ocurrido que íbamos a pensar, que era evaluar una decisión de la Cámara de Apelaciones del año 2011-2012, que volvió a fallar como eternamente el desalojo, pero con la salvedad de que la vieja patronal, en compensación por la mantención del edificio, revalorización de la marca y todo lo que implicaba 18 años de funcionamiento del hotel, debía
abonarle a la cooperativa en concepto de todo esto una suma importante. Nosotros rechazamos eso históricamente y lo íbamos a rechazar de por vida, pero frente a esa decisión pensamos que quizá era una manera de sanear la cooperativa y no poder dejar ese tendal de deudas y llevar la cooperativa efectivamente a la quiebra. Pedimos algunas audiencias con la jueza que nos las otorgó, les planteamos que íbamos a evaluar esto, que obviamente debíamos actualizar ese monto a 2020, y empezó una serie de audiencias y de negociaciones, al punto de que tuvimos que llegar a la asamblea y tomar la decisión de, con parte de la venta del mobiliario y con esa actualización de aquel fallo de cámara, poder sanear la cooperativa a condición de dejar el edificio. Lo resolvimos a favor de ir a ese acuerdo, nos arrepentimos, lo hicimos por segunda vez en la asamblea, nos volvimos a arrepentir, era casi de Capusotto, porque era resolverlo y a la noche por teléfono, no, bueno, imagínense, para nosotros era nuestra vida, el hotel, hasta que en algún momento entendimos que habíamos que manejarlo de la manera más racional y menos emocional, aceptar lo que podía ser una derrota, porque en términos concretos el hotel vivió a manos de los malos. Aquellos que no lo pagaron ahora lo tienen tapiado y cerrado. Si alguien pasó por ahí, va a ver el hotel absolutamente cerrado y nadie sabe qué va a ocurrir allí. Aceptar la derrota, pagar hasta el último centavo de aquello que habíamos acumulado de deuda. En el medio, hay que decirlo, no nos mandaron ni un solo pasajero con COVID leve, ni uno. Sabíamos que la ciudad no iba a hacerlo, porque efectivamente la ciudad era nuestro principal enemigo, pero teníamos alguna idea acerca de que desde Nación se nos podía enviar 500 plazas en Callao y Corrientes en plena pandemia. Miren si podrán haber utilizado el Bauen, ¿no?, como centro de aislamiento. No ocurrió. Y empezamos a asimilar esto, que efectivamente es una derrota desde la idea de haber tenido la ley sancionada, solucionada la posesión del inmueble y todo lo que les conté, y pasar en 2 o 3 años a tener que abandonar el edificio, y optamos por salvar la cooperativa al costo de dejar el edificio. Salvar la cooperativa implicaba dejar Callao a 360, y en decisiones como estas, que son absolutamente dolorosas, pero que yo reivindico en relación a la responsabilidad que asumimos, tomamos la decisión. ¿Qué ocurrió después hasta ahí, o a partir de ese momento? Y ahí empalmo un poco con lo que les decía al inicio con Silvia. Pensamos que, si bien podemos tomar aquello del cierre del hotel como una derrota, se me ocurre a García Linera diciendo, ¿no?, el rol de los militantes revolucionarios, y este movimiento es efectivamente revolucionario, en algún sentido, acerca de vencer, caerse, levantarse, y así durante toda la vida, y entendimos que había que toda esa experiencia acumulada, junto con el resto del movimiento, reconvertirla, y hoy podemos hablar de que la continuación del espíritu del Bauen está encarnado en 4 nuevas cooperativas. Una que compartimos con Silvia y con compañeros de la cacerola, que se llama Los Carpinchos, y que va a administrar, esperamos que antes de fin de año, los vamos a invitar a la inauguración, el bar-restaurante del Centro Cultural Haroldo Conti, en el espacio para la memoria de la ex-ESMA, lugar ultra simbólico que nos enorgullece poder gestionar el bar-restaurante para los trabajadores del predio. Esa es la cooperativa de Los Carpinchos, es una de las cooperativas. Otra de las cooperativas surgidas de este proceso de reconversión administra el bar del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, frente a San Martín. Una tercera cooperativa está negociando con la Agencia Administradora de Bienes del Estado un edificio, y es una cooperativa hermana de lo que fue la cooperativa Bauen, se llama Baires, y esperamos llegar a buen puerto y poder administrar uno de los edificios que estamos intentando tener en comodato con el Estado. Y la cuarta es una agencia de turismo que se va a dedicar a la venta de las plazas de los hoteles cooperativos y mutuales, que se llama Rutas Argentinas, y que también está en marcha en breve, porque ya está trabajando, y si todo sale bien tendremos el trámite finalizado de matrícula antes de fin de año. Entonces, poder continuar, poder habernos reconvertido, poder rescatar lo más lindo de la historia del Bauen y poder continuar siendo parte de este movimiento, a nosotros nos pone bien, nos enorgullece y nos hace sentir que más allá de lo que implicó esa pérdida, bueno, la vida continúa
experiencia acumulada no se pierde y que todo esto en definitiva, asimilado el golpe, redunda en algo mucho más lindo y que será continuación de aquello que construimos. Así que volver a agradecer a los compañeros de Facultad Abierta, volver a decirles a ustedes que nos vamos a ir invitando a cada una de las inauguraciones que hagamos y contarles así de primera mano aquello que ocurrió, que lo difundimos, hicimos todo el esfuerzo como para que se conociera exactamente lo que había ocurrido, pero bueno, toda oportunidad sirve como para contar lo que ocurrió. No fuimos los únicos, los compañeros del Hotel Cacique Pizmanta pasaron por la misma situación. Desde lo legal a ellos se les venció el plazo que les otorgaron los 20 años de comodato de parte del gobierno provincial y el desastre producido por la pandemia hizo que la cooperativa no pudiera continuar con la actividad y no pudiera renovar. Y contarles que además, detalles de la actividad hotelera, en la ciudad de Buenos Aires cerraron 200 hoteles y muchos de los cuales todavía continúan cerrados. O sea, si alguien hubiera pensado en la locura más grande respecto a qué podía ocurrir para que nosotros tuviéramos que dejar el hotel, jamás se nos hubiera ocurrido que iba a pasar lo que pasó y que iba a haber 200 millones de trabajadores en el mundo sin laburo a partir de la pandemia. Así que volver a agradecerles a los chicos la invitación, felicitarlos por el trabajo que hacen, decirles que no aflojen, que los necesitamos, y a todos ustedes, gracias por ser parte de la historia de los laburantes que autogestionan las empresas que los patrones abandonan, quiebran y dejan a su suerte desde 2001 para acá y que lamentablemente va a seguir ocurriendo por muchísimo tiempo más. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Ramón Ayala, presidente de la cooperativa Inimbó. Inimbó quiere decir hilo en guaraní. Nosotros somos tejedores, hacemos lo que es tejido en algodón 100% natural. Esa es para la forma de presentación. Yo les puedo asegurar que pasé por el otro lado de la vereda de la facultad, así que me tienen que perdonar algunas cosas. Agradecerle a los compañeros que siempre han estado acompañándonos estos 20 años. Reconozco que fue una idea muy importante y de aprender de ellos, ¿no es cierto?, lo que es la parte que nos faltaba a nosotros. Porque nosotros siempre fuimos empleados bajo relación de dependencia. Entonces, transformarnos en propietarios, y esto fue una tarea muy difícil porque veníamos con un chip que bajo relación de dependencia. Entonces, con la ayuda de todos, surge esto lo que todos los compañeros, la mayoría lo conozco y hay mucho que hace falta, ¿no es cierto? Algunos quedaron en el camino, algunos se fueron, ya están en la tierra sin mar. Pero bueno, esta es la lucha, esta es la vida. Y decirle que nosotros nunca bajamos los brazos. Tengo compañeras, compañeros de distintas instituciones del Estado que nos han acompañado, que han visitado la cooperativa y gracias a ellos, gracias al Estado, ¿no es cierto?, también nos pudimos sostener. Que a lo mejor no fue todo lo que queríamos, pero hay que ser agradecidos y recibimos alguna ayuda del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAE. Bueno, pero son tiempos, siempre fue tiempo difícil. Nosotros somos cooperativa del año 92. Son 30 años de lucha,
más perdida que ganada, porque siempre la economía, como decían hoy los compañeros, la parte que más tiene nunca quiere dar, ¿cierto? Llámese banco, llámese grandes empresarios, que nosotros somos un granito de arena en el balde de arena de ellos. Pero subsistimos, fuerza de coraje y la resistencia de los compañeros, como les decía. Nosotros somos trabajadores y vamos a seguir siendo trabajadores. Así que muchas gracias a los compañeros que siempre nos han atendido, nos han ayudado, nos han visitado. Así que el abrazo fraterno de la provincia de Chacó, todos ustedes. Gracias. Yo soy Ricardo, soy presidente de la cooperativa Globito Team. Nosotros estamos en el rubro textil. Es un poco loco hablar ahora después de tanto monstruo y tanta historia, tanta lucha durante años, y bueno, acompañando a la facultad abierta. Nosotros nos creamos en el 2017, conocimos a Andrés Ruggeri, él nos encaminó con el programa de Facultad Abierta, nos enseñó lo que era una cooperativa. Como dijo recién Ramón, nosotros teníamos un chip incorporado como trabajadores, y pasar de ser empleado a buscar nuestros propios medios para, digamos, autosubsistir y ser económicamente, nosotros mismos que nos autogestionemos económicamente. Bueno, era un camino, no lo veíamos, pero bueno, nos dieron las herramientas. Hoy por hoy nos seguimos capacitando. Estuvimos en el encuentro de trabajadores y trabajadoras en Pigüé, estuvimos en el foro de Ferro, estamos siempre acompañando lo que, digamos, nosotros como trabajadores creemos que es el camino para apoyarnos. Y bueno, agradecer porque estos encuentros nos sirven mucho. Sabemos la lucha que hacen muchas cooperativas, sabemos que nuestra voz a veces es baja, pero o sea, viene de abajo y sabemos que se va a escuchar fuerte dentro de muy poco, y si entrelazamos más va a ser mucho más fuerte. Así que bueno, agradecer a tanto a la facultad y también a Ruggeri que nos encaminó y nos sigue capacitando. Simplemente gracias y felicidades y bueno, mucha suerte en el camino que nos queda todavía. Quiero agregar algo que me pedí al inicio cuando hablaba antes, intervenía antes, que no quería hablar demasiado, y que es realmente también agradecerle a la Facultad Abierta por los 20 años. Yo lo conocí cuando empecé acá a venir como estudiante de doctorado en antropología, ahí a principios del 2003, nos conocimos con Andrés y con los chicos, y después siempre nos dieron la bienvenida a todos, o sea, es una facultad abierta de verdad. Pero además quiero agradecer por dar un ejemplo de lo que significa la investigación comprometida y militante en el sentido no partidario de un partido político, sino militante en el sentido de partidario con los objetivos de los trabajadores que están luchando por otra visión, por otro mundo, en contra de la explotación, etc. Y es importante
importantísimo. Alguien anteriormente dijo que era como el respaldo de los movimientos, del movimiento de empresas recuperadas. Yo creo que sí, contribuyó mucho a que se sostuvo hasta hoy día y es importantísimo a nivel global. También porque demuestra la importancia de la universidad pública y que la universidad pública se quede pública. Yo hace poco participé en una mesa en Inglaterra, en forma virtual, sobre la neoliberalización de la universidad allá. Es básicamente privatización por detrás de las puertas. Y es muy difícil imaginarse la universidad, por parte de la universidad, poder actuar en esa forma como ha actuado la universidad aquí y especialmente los compañeros de la universidad abierta. No sería posible, es muy difícil. Sin embargo, el escenario hoy es muy diferente al escenario del 2013 a nivel mundial. O sea, la cuestión el ejemplo que ponen las empresas recuperadas tiene mucha importancia como todavía para demostrar que hay otra visión que debe ser posible. Y eso es más factible que eso se repite en otras partes del mundo hoy, ¿no? Donde está la crisis, está extendiéndose en una forma parecida y muchos están empezando, los trabajadores están empezando a luchar en contra de esas condiciones. Y el ejemplo que ponen acá es absolutamente vital, digamos, de demostrar que hay otra cosa que es posible. Y el ejemplo que pone Facultad Abierta con la consistencia que lo ha hecho en los últimos 20 años, eso es un tema que hay que saludar y realmente agradezco ese ejemplo que ahora todos podemos escribir sobre eso y a muchos años más.